Hola, ¿qué tal amigos? Muchas gracias por acompañarnos en este segundo episodio de NutriCharlas Adara en esta nueva temporada, en donde estamos retomando un proyecto que traíamos de mucho tiempo atrás. Y bueno, en el episodio anterior hablamos un poquito del proceso de cambio que ha tenido Diana, del por qué decidió estudiar nutrición y el día de hoy, pues me toca a mí. Me toca hablar un poquito sobre toda la historia de lo que ha venido siendo la formación de Adara, de por qué me he formado en el área que me formé y por qué me estoy dedicando a lo que me dedico. Y pues muchas gracias por acompañarme, Diana, porque para mí es importante que tú me acompañes en esto porque también has sido parte de este proceso de cambio que yo he tenido, tanto como a nivel personal, en mi cambio físico, como a nivel profesional en el área que estamos trabajando en conjunto. No, pues muchas gracias por la invitación. Ya es el segundo episodio donde vamos retomando las nutrichales de Adara y ahora le toca al doctor pues contar su parte de la historia, que también es una historia muy interesante. Y yo creo que es un podcast que va a tener un giro pues muy importante y más porque yo creo que a todos los pacientes les va a interesar mucho saber cómo el doctor y nutriólogo que los atiende pues también ha vivido este proceso de cambio. Entonces me gustaría iniciar con una pregunta pues muy importante porque el doctor pues es licenciado en medicina Así es, y soy también médico es cirujano. médico cirujano y también pues es licenciado en nutrición. Entonces pues la idea de estudiar nutrición vino después y de ahí quiero iniciar. Entonces pues ¿cómo fue esta decisión de, primero, qué te motivó a estudiar medicina y después qué te motivó a, porque sabemos que ahí hubo un punto de quiebre y donde decidiste estudiar luego nutrición? Entonces, ¿qué te motivó a estudiar estas dos carreras? Yo creo que la decisión de tomar medicina sí estuvo influenciada no por mis papás, no por mis papás, porque ellos siempre nos dejaron apertura a lo que nosotros nos quisiéramos dedicar, pero sí hubo una situación en la que, como mi papá es médico, pues a lo mejor sí influyó un poco en mi decisión el que él fuera médico y el que yo quisiera ser como él, ¿no? Pero realmente no porque él me dijera, oye, estudia medicina, yo creo que jamás en la vida me dijo algo referente a eso. Todo lo contrario, me decía lo que tú quieras, nosotros te apoyamos, etcétera. Mi mamá también en la misma dinámica. Entonces, pero yo siento que sí fue una cuestión así como de querer imitar un patrón o algo así, o de querer ser como era mi papá. Yo lo veía desenvolviéndose en el ámbito y bueno, yo siento que esa fue la razón por la que yo decido estudiar medicina. Eh, Entonces, digamos que de inicio la idea era estudiar medicina y dedicarte a la medicina. Totalmente, yo quería estudiar medicina y mi idea era hacer una especialidad en endocrinología. Esa fue, bueno, hacer primero medicina interna completa, la quería hacer yo, en teoría, y luego ya después hacer endocrinología. ¿Ustedes creen, amigos, tendremos aquí a un médico que se dedicaría a totalmente algo diferente a lo que se dedica ahorita? Sería un endocrino y no sé, a lo mejor Adara no existiría o no con este giro que tenemos ahora. Entonces, ese es un punto muy, muy interesante. Sí, la verdad es que lo de nutrición jamás me había pasado por la cabeza. Es más, eh, yo no conocía la carrera como tal. En la UGED no existía, que es donde yo decidí estudiar medicina. No existía en ese momento. Ya después se abrió la carrera de nutrición en la UGED. Sí existía en la Universidad Autónoma de Durango, que es en donde yo hice la licenciatura en nutrición. Sí, pero sí, mi enfoque siempre fue, voy a ser médico y voy a hacer especialidad. Me llamaban algunas la atención, pero creo que la que más enfocado estaba era la de endocrinología. Pero entonces esto se vuelve muy interesante porque estamos hablando de que al menos aquí en Durango no era nutrición una carrera que sonara tanto, digamos que era muy nueva, tanto que en la UGED para empezar no existía la carrera. Yo creo que existía en la Lobos y en ¿qué otra universidad de Durango? En la Universidad de España, yo creo que también ya estaba Y supongo para que ese para entonces. entonces igual era nueva.
Sí, es que, bueno, de entrada, pues la carrera de nutrición es nueva a nivel nacional, ¿no? Realmente tiene pocos años que se formalizó como tal, como una licenciatura. Comenzó en el ISSSTE, en el ISSSTE comenzaron a formar profesionales de la nutrición, pero más primero como técnicos, o sea, para lo que ellos necesitaban ahí en el momento, y luego ya se crea la Escuela de Nutrición y Dietética, y entonces empiezan a salir los primeros, nutriólogos de ahí, y luego ya empieza a dispersarse, ¿no? Pero yo creo que como tal en México el estudio de la nutrición formal debe de tener alrededor de 70 años más o menos. Y entonces, ¿qué fue lo que te motivó? Porque medicina sabemos que es una carrera muy demandante. Para empezar, ¿en qué semestre tú dijiste, yo creo que es momento de tener un cambio o de meterle más estrés? Porque bueno, el doctor, eso sí no lo ha cambiado. Creo que toda su vida le ha gustado hacer muchas cosas al mismo tiempo. Y una carrera tan demandante como medicina, imagínense como que en cierto punto decir, no es suficiente, necesito más carga, que te hizo tomar la decisión de, quiero estudiar nutrición. Fue una cuestión muy, muy rara. Cuando yo venía de ser desde la primaria, de los mejores promedios, primaria, secundaria, preparatoria, siempre manejando de los mejores promedios. Cuando yo decido estudiar medicina, uno de los primeros topes que me di contra la pared fue que no entré de forma directa. En ese momento aceptaron a 25 personas por el examen Ceneval, yo fui el lugar 42, entonces no pude entrar de forma directa a medicina, entonces tuve que entrar al cero. Hice un semestre propedéutico y en ese semestre propedéutico tuve otras series de cosas importantes donde yo venía acostumbrado, a pesar de venir de ser de los mejores promedios, venía acostumbrado a no tener la necesidad de estudiar tanto. Yo ponía atención en clases y con una pasada, a veces ni siquiera con esa pasada, me iba bien. Cuando llego al cero, pues topo contra pared porque ahí sí empiezo a ver que no era suficiente con poner atención en las clases. ¿Por qué? Porque las clases se ve muy por encimita todo el contenido que viene en el libro. Y eso me empieza a pegar un poquito en cuestiones emocionales, pero no me doy cuenta. O sea, simplemente empiezo a darme cuenta de que necesito hacer algo, un cambio. Y entonces llega el primer examen del semestre propedéutico y en ese primer examen nos publicaban cuando hicimos el cero, hacían unas listas donde ponían cómo iba cada quien. Entonces, en esa primer examen, yo andaba en el lugar 100 y iban a aceptar solo a 60 en esa ocasión. Entonces, pues ahí fue el segundo golpe. O sea, el primero fue no pasar de forma directa. El segundo fue en el primer examen del cero, donde digo, estoy muy lejano. Pasa el segundo examen y en el segundo examen ya me acerco y ya quedo en el lugar 40 y tantos. Y finalmente en el tercer examen, pues ya logro entrar y entro a medicina. Y cuando entro a medicina, recuerdo mucho que, pues, fue una cuestión también ahí difícil porque yo recuerdo que llego y el primer examen fue un examen de bioquímica y recuerdo que estudio como nunca. Yo nunca había estudiado tanto. Mi papá se puso, yo le pedí a mi papá un domingo, le dije, oye, ayúdame a preguntarme, y me empieza a preguntar con el temario de bioquímica, y me dice, no, pues ya te lo sabes, lo estás manejando bien, ya dispérsate un poco para que Sí, tan estresado. exactamente, sí, y eso hice, me acuerdo que salí, me fui al cine, me relajé, algunos de mis compañeros me pedían que les explicara sobre bioquímica y ya llega el examen. Yo salgo muy contento del examen, como Confiado. confiadísimo. Yo dije, nah, esto voy a sacar 10. un 10, ajá. Y luego empiezan a preguntar mis compañeros, porque es común en medicina salir y luego, ¿qué pusiste en tal? ¿Qué pusiste en tal? Y empiezan a hablar y yo empiezo a decir, ay, no, no, creo que sí, creo Todos que están mal. no, 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 yo decía, no, sí, estoy bien, me fue bien. Y entonces recuerdo que una de las muchachas a las que yo me había puesto a platicarles, a explicarles lo de bioquímica, me la topo en el pasillo y lo me dice, ya están los resultados de bioquímica.
¿Ya los viste? Y le digo, no. Una muy buena amiga mía. Y le pregunto, ¿cómo te fue? No, pues saqué un 8. Le dije, qué padre, qué Pues si bueno. ya sacó 8 iba a sacar 10. Exactamente. Yo dije, nah, pues voy a andar en un 9, un 10, ¿no? Voy y veo, no, para esto le pregunta a ella, oye, ¿y cómo fue? Y luego me dice ella, no sé, no sé. Pero la forma en que me contestó, yo dije, no me quiso decir. Algo pasó, entonces salí rápido corriendo, fui a ver la lista de calificaciones y resulta que me saco un 2.7 en una materia en donde yo había estudiado mucho, en una materia que jamás me había generado problema, algo parecido, o sea, química en secundaria, química en preparatoria, pues las dominaba sin ningún problema, físico-química también. Entonces, bioquímica me gustaba, de hecho es una de las bases que tengo ahorita fuertes, la bioquímica. Entonces yo decía, y entonces para mí el ver ese 2.7 de calificación fue devastador. Claro, porque implicó muchas horas de estudio, mucho esfuerzo y hasta incluso pues cierta confianza entre, ya le expliqué a mis compañeros cosas que ellos no entienden, yo las domino, entonces de repente ese choque de, ay, a lo mejor no la domino tanto como yo creía. ¿Qué pasó ahí? Yo siento que me pegó mucho en el ego. Yo sí creo que fue una cuestión de ego, de que venía muy alzado, por decirlo de alguna forma, de que siempre me ha ido bien, y ahí no. Y entonces empiezo a entrar en una dinámica de depresión, que en ese momento no lo vi así. En ese momento lo vi como, no sé, ni siquiera me he puesto a analizar cómo lo estaba viendo, pero sé que no lo vi como depresión, lo vi como una situación. Y entonces recuerdo que mi papá me dijo, aquella vez me dijo, no te preocupes, no pasa nada, pero no dejes que esto te afecte para los exámenes que vienen, porque los exámenes pues son seguiditos, o sea, ese era, y el segundo era el de anatomía. Anatomía me gustaba mucho porque para entonces yo ya entrenaba mucha gente en el área de musculación. Entonces, a mí me encantaba porque yo asociaba lo que estaba viendo en la escuela con los ejercicios del gimnasio. Entonces aquí por paréntesis, o sea, antes de meterte a medicina ya tenías como un acercamiento un poco, no a la nutrición como tal, pero sí a un estilo de vida saludable porque entrenabas gente. Sí, yo comencé, bueno, para entrar en materia, yo comencé a hacer ejercicio a los 2 años, 7 meses de edad. A los 2 años, 7 meses de edad, mis papás decidieron meterme a karate, y comencé a entrenar karate de forma, pues, formal, lunes, miércoles y viernes de 5 a 6 en la escuela de Karate Do de Goyo Ryu, que Tengo está. entendido que es familia de deportistas, ¿no? Sí, todos en la casa hemos hecho ejercicio, algún tipo de ejercicio o deporte. De hecho, mi papá tenía como muy claro que siempre hiciéramos algo de ejercicio, que nos fuera bien en la escuela y que además tuviéramos algo cultural, ¿no? Era como lo que papá nos pedía De ahí siempre. desarrolló el multitask. Sí, de ahí fue porque las tardes, cuando era yo niño, las tardes con mi mamá eran tardes de estar yendo a todas las actividades. Nosotros llegábamos a la escuela, de la escuela a la 1:30, 1 de la tarde, comíamos algo ligero, muy ligero. Mi mamá nos decía, hay que hacer tarea, hacíamos tarea, llegaban papá a las 3:30, comíamos ahora sí formalmente en familia, y luego era irnos a las 4 de la tarde y de 4 a 8 estar en actividades toda la tarde, de ejercicio, de algunos de música, etcétera. Entonces empiezo a los 2 años, 7 meses a entrenar. Y toda la familia entrenó karate, en algunos más, otros menos, pero todos entrenaron karate. Y ahí ese es mi contacto con eso. De hecho, la razón por la que yo empiezo a entrenar gente en el gimnasio es porque a los 15 años yo era teóricamente muy bueno en karate. Y digo teóricamente porque era más bueno en la clase que en competencia. Mm. Sí, creo que me faltó mayor preparación para la competencia, pero bueno, pero mi categoría era una categoría muy pesada. El más chico después de mí, en la categoría que yo estaba en ese momento, era mi hermano,
que yo mido 1,70, mi hermano medía 1,84, entonces él era el más chaparrito de esa categoría. Entonces cuando a mí me pasan, cuando yo llego a los 15 años de edad, yo ya traía un ritmo bueno en karate. Entonces los que eran de mi edad, pues yo era muy pesado para ellos. Entonces lo que el maestro hizo fue como cambiarme de categoría a la que seguía. Y ahí es en donde me enfrento con que el más chaparrito de esa categoría era mi hermano, de 1,84, pero la mayoría medía 1,90, 1,90 y tantos, pesaban más de 100 kilos la mayoría de ellos, o al menos el más pesado creo que también era mi hermano, que digo, el más liviano, pesaba 90 y tantos kilos. Entonces yo empiezo a hacer pesas precisamente para poder aguantar el ritmo con esa categoría que estaba siendo bastante difícil para mí. Fue cambiar a alguien de 15 años con muchachos de 22. O sea, 15 años estás en tercero de secundaria y ellos están terminando la carrera. O sea, aunque yo tuviera mucho tiempo entrenando, pues mi anatomía era muy diferente a la de ellos, ¿no? Entonces, ahí ese fue mi primer contacto con las pesas. Yo empiezo a entrenar, pero empiezo a entrenar no para musculación, no para estética, ni siquiera para salud. Empiezo a entrenar para rendir en karate, para tener fuerza y aguantar precisamente y poder pegar más fuerte y estar al nivel de todos esos muchachos que eran mucho más grandes que yo, ¿no? Entonces ahí fue el primer contacto que tuve yo con el ejercicio. Y aquí quiero ir uniendo varios puntos, porque aquí creo que se van integrando muchos factores que nos llevan a la persona que él es el día de hoy. Por ejemplo, esta parte del entrenamiento, la parte de la medicina, pero también, pues, viene aquí una pregunta muy importante. Quiero nada más como mencionarla, sin meternos tan a profundidad o sin darle tanto O seguimiento sea, me estás ahorita. diciendo que hablo de más, ¿verdad? No, 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 o sea, me refiero a que más adelante vamos a hablar de ese tema con más profundidad, pero ahorita como que quiero empezar como que a dar vistazos de ese tema porque yo creo que de aquí empiezan a ser, por ejemplo, el tema de la imagen corporal. ¿Tú crees que en este ámbito del entrenamiento, pues aquí a lo que entiendo favorecía como el ser alguien grande, ¿no? Porque te ayudaba con tu categoría de deporte. Sí, en realidad, en el momento que comienzo a entrenar pesas, yo lo hacía con la finalidad de tener fuerza, nada más, de tener fuerza. Pero yo era una persona que había tenido sobrepeso y obesidad toda la vida. Desde que yo cumplí 8 años de edad, comencé con el problema de peso y entonces eso lo fui arrastrando hasta incluso en ese momento. Entonces yo no buscaba verme musculoso cuando comencé a hacer pesas, pero pero llega un momento en que empiezo a cargar mucho. Y de verdad cargaba mucho peso en el press de banca, llegué a cargar más de 80 kilos de cada lado, o sea, más de 4 charolas de cada lado, sentadilla igual, más de 4 charolas de cada lado, la prensa también le metía un montón y todos los ejercicios los hacía muy, muy bien. Entonces, sí llega un momento en que ya digo, ay, me empieza a gustar lo de ganar músculo y empiezo a querer cambiar, pero para esto ya iba avanzado en la carrera de medicina. Entonces, regresándonos un poco a esa situación de medicina, cuando yo ya paso primer semestre, llego a segundo semestre, eh, empiezo a arrastrar ese fenómeno de depresión y mi papá siempre hablaba conmigo y me decía, no, mira, hijo, no te preocupes por lo anterior, pero... Y entonces lo vengo arrastrando hasta cuarto semestre. En tercero fue una situación difícil porque tercero, mi papá tiene una especialidad en fisiología y me empieza a ir mal en fisiología. Y es bien raro, Fue el choque de, ay, lo voy a decepcionar. horrible. Y siento que nunca tuve miedo a decepcionar a mi papá porque jamás me... Te exigió algo. Exacto, o sea, jamás, nunca, nunca. Yo tenía más miedo a lo que sus compañeros
percibieran de mí. O sea, Miran el hijo del doctor exacto. Alejandro. Ni siquiera tanto, también a los de mi generación, porque en medicina a veces eso influye. Ay, no, sí ven como mal al que no estudia o así. Entonces, pero para mí era la carga de los trabajadores con los que mi papá convivía, ¿no? Entonces, yo recuerdo que no me empieza a ir tan bien en fisiología y yo decía, la comprendo bien, o sea, a mí me gustaba fisiología. Entonces empiezo a darme cuenta que cometo errores al momento de contestar los exámenes que fueron clave. Y sí, no voy a negar que llega un momento en que yo estudiaba mucho, 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 me iba mal y llega un momento en que empiezo a decir, oye, pues no, o sea, ¿para qué estudiar tanto? Si estudio no me va a ir mal. Exactamente. Entonces empiezo a bajarle al estudio y empiezo a caer como que... Y casualmente en esa etapa es en la etapa donde hace como un crossover de lo que yo estoy entrenando, de que estoy entrenando ya más fuerte y que no me está yendo tan bien en la escuela. Y entonces empiezo a dedicarle mucho tiempo al entrenamiento, tanto tiempo que llegaba a ser 8 horas diarias de ejercicio al día con la finalidad no de bajar de peso en ese momento, simplemente de mejorar para competir en karate, ¿sí? Y luego llega tercer semestre y creo que ahí fue donde toqué fondo, donde caí en una depresión importante. Mi papá habla conmigo un día, y me dice, oye, hija, pues veo esto, veo aquello, eh, te voy a llevar a psiquiatría. Y fue un así como que, pues, ¿cómo, no? Sí, Sí, porque aceptar que uno tiene algo, para empezar, también es un duelo muy grande, como que el decir, ay, yo que me dedico a esta área de la medicina, de repente aceptar que tenemos algo a nivel psiquiátrico también es impactante, ¿no? y sobre todo cuando yo venía de ser como el gordito bonachón, como el niño agradable, como el sonriente, entonces venir con eso y que mi papá me diga, oye, entonces yo recuerdo que tuvimos esa plática, así formal, y le digo a mi papá, oye, ¿sabes qué? Pues no me gustaría, o sea, no quiero. Dice, hijo, te veo así y así y así. Me empieza a explicar, y le digo, ¿sabes qué? Pues trátame tú. Y luego me dice, pues es mejor que te vea un especialista. Finalmente me empieza a tratar él, mejoro y ahí es en donde caigo en que según yo no andaba buscando nada físico, pero en realidad sí andaba buscando algo físico con todo ese ejercicio que estaba haciendo. Y en ese tratamiento es en donde empiezo a conceptualizar que sí era un reflejo el hacer tanto ejercicio, un reflejo de algo que yo quería cambiar, pero no lo quería aceptar. Sí, claro, porque aquí pues es un tema muy interesante porque yo creo que a veces tomamos conductas muy evitativas y creemos que lo evitativo solo es lo malo, por ejemplo, o lo que más puede ser señalizado como tabaquismo, alcoholismo, sobreconsumo alimentario, o simplemente pues evitar como conflictos dándoles la vuelta. Pero en este caso entonces el ejercicio fue un modo de evitar el problema o la depresión por la que estabas pasando en ese momento. El ejercicio fue en la infancia, fue un acompañamiento bonito. Este, pero en ese momento, de entre los 15 y los 18 años, fue una situación de enmascarar algo que yo decía que no quería cambiar, pero en realidad sí lo quería cambiar. Y entonces caigo en una situación de depresión ya un cuadro ya más profundo y empiezo a mejorar. Y cuando empiezo a mejorar, que empiezo a aceptar esta parte, para entonces ya no me estaba yendo tan mal en la escuela, pero todavía no me iba como me iba toda mi vida. Ujú. Sí, entonces todavía cargaba con eso de que, ay, pues si yo era el del cuadro de honor, si yo era el de los concursos académicos, si yo era el que seleccionaban para todos, si yo era el que, ¿cómo ahora soy? Es más, y cae uno mal en compararse con los demás, empieza uno a compararse porque yo decía, ay, pues tal compañero en la prepa era de los últimos promedios y ahorita es el segundo, tercero de la generación y yo soy de los últimos de la generación y empiezo a decir, ay, caray, no soy yo mismo, ¿sí? No soy yo mismo. Y ahí es en donde un día me empiezo a querer hacer un cambio, lo acepto, digo, quiero cambiar, y le digo a mi papá,
una vez más, me acerco con papá, me acerco con mamá y les digo, oigan, quiero bajar de peso. Pero no quiero ir con nadie, una vez más, la negación de ir con el profesional. Y como mi papá era médico, me dice, hijo, yo no le sé a esto. O sea, se pone a estudiar y me empieza a poner, a dieta. Previo a eso, ¿tú no intentaste como comer más sano, investigar o algo así? O sea, simplemente era el tema del ejercicio y ya está. Me apasionaba leer cosas pero nunca las llevaba a cabo. Mm. Sí, y recuerdo que hubo muchos, en aquel entonces el internet pues sí existía ya, porque existía en mi casa bueno, en mi casa los tuvimos desde que éramos niños, pero no era lo común de irte a verlo, ¿no? O sea, todavía había libros y recuerdo mucho que hubo un libro, que me cambió mucho el chip que se llamaba Condición Física para Vivir Mejor. Este, el libro en inglés se llama Body for Life. Y empiezo a leer y me empieza a llamar la atención a la par de que empiezo a bajar de peso con la dieta que me hizo mi papá. Esa dieta que me hizo mi papá, logré bajar alrededor de 30 kilos, más o menos en 6 meses, 7 meses más o menos, que fue en cuarto semestre. No, en tercer semestre, perdón, en tercer semestre. Cuando termino tercer semestre, allí en ese momento digo, me gusta la nutrición. Y no me estaba yendo todavía bien en medicina, no me estaba yendo bien todavía. Entonces me acuerdo muy bien que le digo a mi papá, oye, ¿sabes que me gusta la nutrición? Y me dice, pues busca un lugar si quieres estudiarlo. Adelante. Yo pensaba que me iba a decir, oye, pues si no te está yendo en medicina, bien como te iba. Cualquiera pensaría que le iban a decir, no, dedícate a esto y termínalo o salte y hazlo, Ponle ¿no? pausa. No, mi papá me dijo, fue una plática donde llego y le digo, oye, me gusta la nutrición. Y me dice, búscalo, busca dónde puedas estudiar y si son compatibles, adelante. Ahora que lo vi hacia atrás para mi papá fue un gran esfuerzo porque fue pagar 2 carreras y pues no soy el único hijo, entonces fue un esfuerzo muy, muy grande. Pero bueno, en ese momento yo no lo vi de esa forma, yo lo veía como que, ay, pues voy a estudiar otra carrera. Llego a la otra carrera y ahí es en donde me doy cuenta de lo deprimido que estaba, ¿sí? Porque yo en medicina ya empezaba a ver los salones grises, oscuros, sentía temor a que me preguntaran, o sea, empezaba a ver. Y cuando entro a la carrera de nutrición, que ya para entonces acepto que yo lo estaba haciendo por una cuestión personal. O sea, yo no creí que yo me fuera a dedicar a la nutrición. Yo dije, esto me está gustando, leo ese libro y digo, quiero aprender más, pero yo quería aprender más para mí, no para dedicarme. Y entonces, cuando yo llego, eso fue en cuarto semestre decido entrar a las dos, a la segunda carrera, en cuarto semestre de medicina. Sí había compatibilidad de horarios, porque medicina, pues en aquellos tiempos no eran, los horarios no estaban tan comprimidos como ahorita, creo que se los tienen un poquito más comprimidos. En aquellos tiempos no, eran horarios muy dispersos, entonces a veces entraba uno 7 de la mañana, salía uno 8 de la noche, claro, no de corrido, con horarios Muchas entrecortados, horas libres. muchas horas libres, etcétera. Pero mi papá me dijo, creo que lo puedes hacer, intenta entrar a nutrición. Entro y empiezo a ver otra realidad diferente, y empiezo a ver otra vez los salones, pero los de nutrición con luz, y empiezo a ver diferente. Yo veía cotorrear a los muchachos en los pasillos y una vibra muy diferente a la que yo percibía en medicina, que la percibía yo. O sea, no era que estuviera mal el ambiente, era yo el que estaba percibiendo las cosas diferentes y empiezo a aplicar empiezo a hacer exámenes dentro de nutrición y me empieza a ir bien y empiezo a recobrar la confianza en mí porque perdí la confianza en mí. O sea, llegó un momento en que yo decía, no puedo, es que estoy siendo el burro, ¿sí? Y me acuerdo que mi papá siempre decía, no, nunca etiquetar a las personas, nunca, eso de los burros no existe, y me lo decía mucho mi papá, y yo internamente, yo ya no me sentía, pues el aplicado.
yo ya me sentía el burro y las calificaciones estaban demostrando pues que tenía un bajo promedio, ¿no? Y curiosamente, lejos de empeorar mi promedio en medicina, como recobré la confianza, mi promedio empezó a subir. Sí, En- exacto. Eso parece que como que nutrición, el hecho de que te fuera bien fue como el motorcito de decir, puedo con esto, también voy a poder con medicina. Pero fíjate que me llama mucho la atención la decisión de la carrera de nutrición mientras estabas en medicina, porque a lo mejor en esos tiempos no, o tú me dirás ahorita, pero cuando yo estaba estudiando la carrera de nutrición había mucha guerra entre nutriólogos y médicos, y yo creo que en la actualidad todavía la hay, donde critican al nutriólogo, donde dicen es que el nutriólogo no debería existir esa carrera, el médico se puede dedicar a eso si toma ciertas optativas, ¿no? Y entonces me llama la atención porque creo que entre esas dos carreras hay mucha lucha de egos y me llama la atención que te haya interesado como estudiar la carrera de nutrición. Platícanos un poquito sobre eso, o sea, desde entonces existía como esta rivalidad entre nutriólogos, médicos o todavía no se veía tanto. es que yo creo que eh, a lo mejor no en todo México pasa eso. Lo que sucede es que no en todo México, en las universidades pasa, pero sí pasa en cierto aspecto. Es que recordemos que quien inicia la nutrición en México eran nutriólogos. El doctor Federico Gómez en situaciones de nutrición infantil, Cravioto, todos ellos eran, Esther Casanueva, todos ellos eran médicos. Entonces, la nutrición comienza con los médicos, pero con médicos que no hicieron a lo mejor una especialidad como tal, sino que se fueron dedicando a eso, empapando en eso, y entonces a veces ese choque a lo mejor puede venir porque la gente dice, eh, el médico a lo mejor no quiere soltar la parte de la nutrición y el nutriólogo a lo mejor no quería agarrar bien su papel y decir es que me toca a mí como tal, ¿no? Y entonces sí pasa eso. Pero en medicina, en la UJED se veía más eso porque las dos carreras estaban en el mismo lugar. Entonces competían por los salones, competían por, incluso por las sociedades de alumnos, incluso por, o sea, siempre había que era como dos grupos. A lo mejor por eso se ve más esa competencia. Yo no lo veía así. Yo cuando decido estudiar nutrición, yo dije, vi cómo mi papá, sin ser nutriólogo, sin saber de nutrición, sabiendo solo fisiología, logró hacerme un plan balanceado, que me fuera muy bien, que bajara de peso, que todo eso. Y entonces yo dije, yo quiero hacer lo mismo, pero diferente. Y yo lo quiero hacer. Sí, yo quiero ponerme mi plan. Entonces yo fui a nutrición con la idea de un dietista. O sea, alguien que únicamente te hace un plan de nutrición y ya. Y cuando entro en la carrera, conozco a un maestro que estimo mucho, que yo creo que él formó parte o es una de las razones por las que me dedico a lo que me dedico. El maestro, el licenciado en nutrición Rafael Aguilar, que muchos de la Lobos lo conocerán, y sabrán que pues fue el papá de los pollitos de muchos de nosotros. Cuando yo llego y lo escucho a él hablar de nutrición, el que el nutriólogo no era un dietista, sino un licenciado que se podía dedicar a muchas cosas, a investigación, a docencia, a nutrición deportiva, a nutrición clínica, a comedores industriales, bueno, todos los Es un ejes. mundo. Es un mundo, o sea, la nutrición tiene muchas áreas, muchas especialidades a las que uno se puede dedicar. Entonces, cuando yo entré a nutrición, el panorama me cambia totalmente porque yo digo, ay, caray, es que no son dietistas, no son técnicos. O sea, empiezo a entender el qué es lo que hace un técnico y qué es lo que hace un nutriólogo. Y me empiezo a enamorar de la nutrición ahí de a de veras, ¿sí? Y entonces empiezo a llevarme las dos carreras a la par, medicina en el día, nutrición de 6 a 10 de la noche en la Lobos, y pues todo el día estaba estudiando. Siempre me han preguntado que si no fue difícil y yo siempre les digo que en su momento no, al contrario, hasta fue más fácil porque venía yo de ese fenómeno de depresión y de repente
pues eso me dio como una luz, y vuelvo a sentirme yo mismo y vuelvo a hacer las cosas como yo las hacía antes. A lo mejor ya no alcancé a ser de los mejores promedios porque ya iban muy adelantados mis compañeros, pero empiezo a recuperar mis notas buenas, empiezo a sentirme ya no burro, ya empiezo. Entonces, todo eso me lo llevo, de la mano. Entonces, en su momento no fue más difícil estudiar las dos carreras. Ahora que lo pienso hacia atrás, ahora que lo veo hacia atrás, digo, ay, caray, sí estuvo difícil. Sí, o sea, sí estuvo difícil porque mm, era, yo no podía salir con amigos. ¿Por qué? Porque muchos de mis compañeros que salían de medicina a las 6, 7 de la tarde, pues ya se iban, cotorreaban un rato, estaban ahí en las alamedas o algo, y luego ya se iban, ¿no? Y yo no. Yo tenía que salir y irme para allá. Yo recuerdo que hubo un semestre la Lobos tiene un sistema en la tarde donde se llevan dos materias cada 5 semanas, ¿sí? Entonces, la primera materia dura 2 horas y luego la segunda materia dura 2 horas. Entonces, yo recuerdo que hubo un semestre donde yo salía a las 7 de medicina y entraba a las 6 en nutrición. Fue el semestre donde no pude acomodar mis horarios y entonces hablé con los maestros y todos los maestros lo comprendieron, todos los maestros, pero yo no llegaba a las 7 porque yo salía a las 7. O sea, yo llegaba 7:15, 7:20, a veces hasta 7:30, o sea, media hora antes de que se acababa la materia. Les agradezco mucho a todos los maestros que fueron comprensivos en ese momento, porque sin eso, pues no sería lo que ahorita soy. Poco o mucho, no tiene relevancia, no sería lo que soy yo ahorita. Entonces, en su momento fue más fácil, pero ahora que lo veo hacia atrás, digo, me perdí de muchas cosas. Sábados y domingos yo estaba encerrado en la casa estudiando lo que debí de haber estudiado entre semana. En las noches yo llegaba y medio estudiaba. O sea, fue una situación muy bonita que ahora que la veo hacia atrás, digo, no sé si lo volvería a hacer. O sea, ahorita te digo que sí, porque me gusta a lo que me dedico, me encanta, pero no sé, más bien dicho, no sé si al saber el sacrificio que tenía que hacer, con tiempo, lo hubiera hecho. Creo que me aventé de una forma donde no esperaba la respuesta de mi papá, no esperaba que mi papá me dijera sí, yo esperaba que mi papá me dijera, no sé qué esperaba, pero como me dijo sí, ya no hubo, o sea, ya no tuve que pensar hacia atrás. Ya dije, vámonos y qué bueno, porque si lo he pensado, Te hubiera dicho que no, a lo mejor lo hubieras cuestionado un poquito más y que no, pues mejor no. probablemente no hubiera, yo tomo, hasta la fecha, mi papá y mi mamá siguen siendo consejeros importantes en mi vida, mis hermanos también, siempre que tengo algún detalle de cualquier cosa, siempre me comunico con ellos, para ver su punto de vista, porque finalmente ellos llevan más camino recorrido que nosotros, ya pasaron por lo que nosotros, estamos pasando, y entonces, creo que para mí, si mi papá si lo hubiera visto titubear tantito, aunque me hubiera dicho sí, pero que hubiera titubeado tantito, tal vez yo no me hubiera dedicado a la nutrición. Hubiera hecho medicina, medicina interna y probablemente endocrinología. Tendríamos a un endocrino. Así es. Y bueno, también te quiero preguntar, mencionabas que antes de tomar la decisión de estudiar nutrición, le habías dicho a tu papá como esta situación de quiero tener un cambio físico y te ayudó y bajaste 30 kilos con la dieta que él investigando te puso. Ahora que iniciaste la carrera de nutrición, ¿este cambio siguió durante este proceso de 4 años que dura la carrera? No. eh, Hace un rato yo les mencionaba que yo hacía 8 horas diarias de ejercicio en ese momento. Entonces, como yo hacía 8 horas diarias de ejercicio, cuando entro a la carrera de nutrición, obviamente ya no pude hacer 8 horas diarias de ejercicio. Entonces ya se limitó a 2 horas de ejercicio y ya no a prepararme para competir en karate, ya nada más a mantenerme. Entonces, O sea, alguien, eran las horas de medicina, las horas de nutrición, estudiar y aparte las 2 horas de ejercicio que no faltaban. exactamente. Sí, sí, el ejercicio, pero yo me acostumbré, cuando hacía 8 horas de ejercicio, me acostumbré a comer
cantidades exorbitantes. En ese momento yo no lo notaba. Yo no sabía la cantidad que estaba consumiendo. Cuando llego a nutrición, ya por ahí de séptimo, que empiezo a hacer una retrospectiva y empiezo a pensar y empiezo a hacer mi cálculo, no inventen, yo estaba consumiendo alrededor de 12,000 calorías, y yo no me daba cuenta que consumía esa cantidad Y a lo mejor de no se reflejaban por las horas de ejercicio, ¿no? Podríamos considerar atleta de alto rendimiento. que sí se reflejaban, pero no les hacía caso, o sea, simplemente pesaba 120 kilos, o sea, Sí, pero no es lo mismo consumir 12,000 calorías con 8 horas de ejercicio, claro. consumir esa cantidad de energía con 2 horas de ejercicio. Exactamente, justo eso es lo que me pasa, que cuando ya decido, pues ya entrar a la segunda carrera y que bajo mi ejercicio a 2 horas máximo, una hora y media de ejercicio, pues yo seguía comiendo lo mismo. Y entonces viene un rebote. Y lo pongo entre comillas porque el rebote real como tal no existe. El rebote llega porque no logramos nosotros mantener las características de nuestro estilo de vida a futuro. O sea, lo que importa en la nutrición, en el ejercicio, es la sostenibilidad. Yo estuve haciendo un ejercicio que no podía sostener para toda la vida. Es decir, nadie puede, bueno, a menos de que te dediques a ello, el resto de las personas que no nos dedicamos a ello, nadie va a poder hacer 8 horas diarias de ejercicio para toda su vida. O sea, en algún momento vas a romper con eso y cuando rompas con eso es cuando va a venir el rebote, que eso es algo que yo le digo a los pacientes. Hay muchos pacientes que llegan con mucha motivación y me dicen, oye, voy a hacer pesas, voy a hacer pilates, voy a nadar, etcétera, un montón de No, y cosas. aparte les llama mucho la atención cuando les ponemos un plan de alimentación que no tiene tantas restricciones, que tiene los chilaquiles, los hotcakes, las enchiladas, la hamburguesa, porque dicen, ay, esto, o sea, esto no es una dieta, pero no entienden que precisamente ahí está el truco, ¿no? Porque eso sí puede ser sostenible. Y el comer, por decir algo, de modo vegetariano, cuando no eres un vegetariano, pues, ¿qué tanto tiempo lo vas a poder sostener? Exactamente. Entonces, la clave, ¿cómo lo podríamos decir? Pues el secreto es que sea sostenible, que puedas mantenerlo para toda la vida. Yo siempre les digo a los pacientes, a ver, ¿cuánto tiempo vas a poder hacer ejercicio para toda tu vida? ¿1 hora? Sí, comienza con menos y verlo aumentando hasta que alcances la hora. Pero más allá de eso, a nivel nutricional, pues también. Entonces, ¿qué pasa conmigo? Que empiezo a recuperar peso. Empiezo a recuperar peso, ya no recupero los 30 kilos que había bajado con la dieta que me había puesto un papá, pero sí recupero más o menos como yo creo que unos 20 kilos. Pero ¿qué pasa? Que cuando llego al internado, pues sucede algo muy importante que quiero Pues recalcar. en el Y bueno, internado ya había. una vez que llegué al internado, pues ahí comenzó un problema. Yo venía mencionando, entró en una nueva etapa porque ahí sí, el internado en aquellos tiempos que yo hice el internado, las guardias eran todavía ABC. Eso significa que uno entra un día a las 7 de la mañana, sales al día siguiente de posguardia a las 3, 6 o 7 o 8 de la noche del día siguiente, dependiendo de el servicio en el que estés. Hay servicios donde sales más temprano que en otros. Y entonces ahí recupero mucho del peso que había perdido y vuelvo a llegar a 120 kilos. Obviamente, en ese tiempo yo decidí hacer una maestría a la par del internado y del Servicio Social de Medicina. Yo decidí hacer una maestría Ya porque habiendo terminado nutrición. ya había terminado nutrición. Las dos carreras las terminé al mismo tiempo porque nutrición, perdón, medicina dura 5 años. 5 años. Y luego viene el internado y el servicio social. O sea, en total son 7. Pero nutrición, como lo hice en un plan cuatrimestral, nutrición dura 3 años, 6 meses o 3 años, 2 meses. Entonces yo entré en cuarto de la carrera y entonces termino justo al mismo tiempo las dos carreras. Termino, de hecho fue una cosa que por azares del destino, termino con una semana de diferencia, termino nutrición y a la semana termino medicina. Entonces entro al internado.
En el internado empiezo a recuperar peso, empiezo pues a ganar peso, llego otra vez a 120 kilos, dejo de hacer ejercicio, empiezo a tener una mala calidad de vida y ahí es en donde empiezo a ver que pues sí empiezo con alteraciones importantes ya derivadas del peso. Para entonces ya tenía más concepción de pues qué podía tener o qué podía desarrollar una persona con sobrepeso, cosa que a lo mejor cuando tenía 18 años, 17, pues no lo veía como tal, ¿verdad? ¿Pero qué crees que te influyó tener ese cambio, de haber bajado de peso, ahora en el internado, habiendo terminado nutrición? Dices que en ese momento empezaste a estudiar la maestría, ¿no? Fue una maestría en nutrición. Ujú. Porque ahí, ya con el conocimiento, porque mucha gente piensa que el conocimiento te da como cierta inmunidad a ciertas cosas y lo creen tanto del lado de los nutrólogos como del lado de los médicos, y pues muchas veces no es así, pero por ejemplo en tu caso, ¿por qué pasó esto? O sea, ¿fue el estilo de vida tan pesado de estar estudiando varias cosas o estar haciendo varias cosas lo que nos llevó a tener un descontrol en la alimentación? No, definitivamente, yo no puedo culpar al estrés, no puedo culpar al trabajo, malos hábitos que vengo arrastrando desde que soy, un niño, malos hábitos con falta de disciplina, y con el entender una cosa, el entender que la obesidad es una enfermedad, ¿sí? Y como tal, a veces esa enfermedad no se está tratando de fondo. A lo mejor yo cuando hice esa dieta que me ayudó mi papá, que me puso mi papá, eh, pues logró bajar, pero basé demasiado eso también en la cantidad de ejercicio que estaba haciendo. Y entonces ahí es en donde está el detalle. No generé un cambio conductual importante, o sea, no tuve esa concepción de decir a hacerlo así para que pueda ser duradero. Y entonces por eso llega el internado, me mueve los horarios, el sueño, la calidad de vida es diferente y entonces ahí en ese momento digo, bueno, subo de peso y no hay a quien culpar, o sea, realmente es una enfermedad, empiezo a verla como tal y empiezo a tratar de tratarla como una enfermedad, ¿verdad? Sí, claro. Y, por ejemplo, ahorita mencionábamos el sueño de inicio cuando empiezas a estudiar la carrera de medicina es ser un endocrinólogo. Ya cuando empezaste a estudiar la carrera de nutrición dijiste, bueno, yo tenía la intención de ser un dietista o al menos tener el conocimiento para yo poder tratarme a mí mismo. ¿Cuál fue el brinco de estudiar la carrera de nutrición a decir, me quiero dedicar a esto y nace Adara? Ay, eso es una pregunta bien, bonita porque yo todavía en el internado creo que hice buen papel en medicina interna, creo que me fue muy bien ahí y entonces todavía tenía la idea de hacer medicina interna incluso saliendo del internado. Pero yo les decía que había comenzado a entrenar gente desde antes, por ahí de los 18 años, de manera empírica, sin haber estudiado más que lo que había leído yo, pero gente se me pegaba y los empezaba a entrenar. A lo mejor alguien podría decir, oye, pues qué mal que lo hayas hecho. Bueno, pues a lo mejor sí, pero eran mis mismos compañeros, etcétera. No cobraban, no nada, era nada más, como hobby, ¿no? Pero la cuestión de nutrición sí viene, empiezo a atender pacientes cuando yo entro al internado, que ya había acabado las dos carreras, empiezo a atender personas los sábados o domingos que no tenía guardia. O sea, los sábados y domingos de posguardia, yo llegaba a consultar familia o gente que me pedía el favor, que me decían, oye, pues ayúdame con esto. Y entonces empiezo a atender pacientes los sábados, o los domingos, o los sábados y domingos cuando me tocaba fin de semana libre. O sea, yo salía a las 8 de guardia, porque los sábados no sales tan tarde, los sábados y los domingos sales a las 8. Entonces yo salía a las 8 de la mañana y a las 8:30 ya tenía el primer paciente. O sea, lo que iba, llegaba a mi casa, me bañaba, y comenzaba a atender a los pacientes. Y entonces se empieza a crear
pues una bola de nieve. Para ese momento yo no estaba cobrando. ¿Por qué? Porque no tenía cédula. Pero además porque era pura familia o puro conocido o pura gente que me pedía como el favor, entonces no estaba cobrando y empiezan a llegar ya, y recuerdo mucho que cuando yo ya estaba estudiando, estaba en el Servicio Social de Medicina, yo ya tenía tiempo egresado de un año pasaditos, año y medio de haber salido de nutrición, y entonces empiezo a dar clases de nutrición, y cuando empiezo a dar clases, recuerdo que una chica me dice, oiga, doctor, ¿dónde tiene su consultorio? Quiero ir con usted y empiezo a tratar a esa paciente. Y esa paciente la recuerdo con mucho cariño. No voy a decir nombre, pero la Ella estimo sabe mucho. quién es. Ella sabe quién es. La estimo mucho porque fue el parteaguas. O sea, fue el punto de inflexión en el que yo a ella le va bien. De hecho, como alumna, no era mi alumna. Yo doy una plática en la Universidad de España y ella estaba ahí, escuchándome, se acerca al final, me pide consulta, y ella fue la primera persona a la que yo le cobré. Le cobré muy poquito, algo muy simbólico, prácticamente nada más era para las hojas que se imprimían, pero ella se apega mucho al plan, a tal grado que llega a bajar 50 kilos de peso, le va súper bien y entonces cuando lleva como 30 kilos empiezan a llegar los familiares de ella, Claro, pues este, en el resultado dicen, él es bueno porque aquí está el resultado, el ¿no? resultado y entonces empiezan a llegar su familia, y empiezo a ver a la familia. Y llega un momento, todavía yo en ese tiempo estaba pensando en hacer especialidad Endocrinología. de endocrinología, pero recuerdo muy claro que era un noviembre, este, cuando esta historia es un poco Es la chusca. anécdota del menudo. Ah, Sí, es la anécdota del menudo, definitivamente. Yo consultaba en la casa de mis papás. La casa de mis papás tenía un cuarto en la cochera. Y ese cuarto fue hecho para mi abuela, entonces tenía su propio baño, era un cuarto muy pequeño, pero tenía su propio baño y ahí estaba yo consultando. Entonces, como típica familia mexicana, yo era el más chico hasta ese momento, ahorita tengo un hermano más chico que yo, pero en aquel entonces nada más eran mis hermanos, porque yo le llevo mucho a mi hermanito pequeño, mi hermano saludos al pequeño, Esteban. sí, Esteban, saludos. Yo le llevo 22 años a Esteban, entonces eh, para entonces, para cuando todo esto estaba pasando, yo todavía no, Esteban todavía estaba muy, muy pequeñito, creo, y yo, pues vivía ahí con mis papás, pero mis hermanos ya no. Mis hermanos ya vivían, tenían su propia familia, porque mi hermano es 5 años y medio más grande que yo, mi hermana es 7 años más grande que yo, entonces ellos, tenían su vida aparte, y como toda familia mexicana, llegaban los domingos a visitar a mis papás. Y recuerdo muy claro que un domingo salí de guardia, una guardia de esas muy distóxicas, me refiero a que eh, se me hizo tarde, fue una guardia muy bonita, y digo muy bonita porque mis compañeros de guardia también la recuerdan así, yo pensé que solo yo recordaba esa guardia así, hace poco hablando con un amigo sobre eso me decía, oye, ¿te acuerdas de aquella guardia? No, sí, que hicimos a esto y aquello, disfrutábamos mucho el internado. Pero salimos muy tarde porque el último parto lo atendimos ya por ahí de las 9 de la mañana. Entonces en lo que terminas y todo eso, te acomodas, yo terminé a las 10 de la mañana. Para esto, yo tenía citado precisamente a esa familia que les estoy hablando, que les tengo mucho aprecio, yo los tenía citados a las 8:30, 8:30. Entonces me acuerdo que a las 8:30 le marco a mamá y le digo, mamá, por favor, hábleles, están allá afuera. Pues estaban en la calle, ¿no? No, yo no tenía asistente, no tenía nadie. Le digo, mamá, están allá afuera, me ayudas. Mi mamá sale, los atiende, y me dice, mamá, no me vuelvas a hacer esto, por favor, porque pues salió en pijama a recibirlos, ¿no? A pasarlos, dice, con una vergüenza y todo eso. Y bueno, pasó eso, llegó tarde, los atiendo, no sé qué otra cosa. Ah, ya me acordé. Llego y no funciona la impresora. Y luego
Recuerdo muy claro que estábamos a mitad de consulta cuando se empieza a escuchar el griterío de mi familia, no, que sí, que yo traigo el menudo y entraron, mi hermano llevó menudo para comer, entró con todo el olor, allá a la casa, que creo que eso fue una de las cosas que más me llamó la atención, el olor, y luego llega mi hermana, llega con barbacoa, creo también, algo que también desprendía muchos olores. Sí, fue, el menudo estoy seguro y la barbacoa no recuerdo, pero bueno, total, Los de que pacientes ya vámonos mejor a desayunar. Sí, sí. Los pacientes me hicieron broma, pero fue una broma bonita. O sea, no crean que fue así como que, ay, ¿cómo se le ocurre al doctor? No, no, fue una así como que, oiga, pues invítenos, una cosa así de esa naturaleza, ¿no? Y bueno, pues ya, eso, pues lo tomé como una anécdota simple, graciosa. Pero luego, al salir de la consulta, mi mamá tenía un perro chihuahueño. Y al salir de la consulta, cuando salimos, el perrito lo habían sacado a la cochera y el perrito se había hecho popó justo afuerita de la puerta donde yo estaba atendiendo a los pacientes. Sí, eso fue un octubre. Y yo tenía que presentar el examen nacional, tenía que inscribirme en noviembre del siguiente año, digo, perdón, el marzo del siguiente año, inscribirme para poderlo presentar en septiembre del otro año, ¿sí? Entonces yo recuerdo mucho que fue plantearme la situación de si abrir el consultorio o cerrar. O sea, esa mañana entendí que pues tenía que o formalizar el consultorio o cerrarlo y no atender a nadie. Sentí raro decirle a los pacientes que no. Hablé, recuerdo mucho con toda la familia. Cada quien me fue dando su opinión y finalmente decidí abrir el consultorio en noviembre de ese año. Sí, fue voy a abrir y, y dije, a ver qué pasa. Abro en noviembre, diciembre más o menos cantidad de gente, no tanta. En enero empiezan a llegar los pacientes y para marzo que me tenía que inscribir, yo ya estaba viendo más o menos 40 pacientes en el fin de semana y unos poquitos entre semana, que en lo que me quedaba de tiempo del servicio social. Entonces, pues decido no inscribirme al nacional, al examen nacional de residencias, que es el que uno tiene que hacer pasar para poder estar en una especialidad. Y entonces digo, no lo voy a hacer ahorita, me voy a esperar. Sigue avanzando y para el siguiente año, cuando ya me tenía que volver a inscribir, yo ya estaba viendo más o menos 40 pacientes entre semana, 40 pacientes el fin de semana y ya dije, no, entonces no fue una decisión así como que yo dijera, ya me voy a dedicar a esto. Me dejé llevar por, Las señales de la vida. sí, por lo que, como lo quieran llamar, destino, Dios, lo que quieran, llamarle, decidí, y fue la razón por la que al final decido, dedicarme a la nutrición, pero dije, necesito formarme mejor. Y ahí es cuando llega la especialidad de nutrición. Ya para entonces ya había hecho la maestría porque la hice a la par del internado y del servicio social. Luego llega la especialidad de nutrición y luego ya más adelante llega el doctorado en ciencias del deporte. Pero fue una cuestión, yo no recuerdo algún día de que dijera, ay, me voy a dedicar a la nutrición a partir, no, o sea, fue una cuestión de que se fue llenando de pacientes y pues ya cuando acordé y además me apasionaba la nutrición, eso sí me di cuenta desde mucho antes, eso yo me di cuenta de que me apasionaba la nutrición cuando la estudiaba, cuando iba en séptimo de la carrera dije, no inventes esto, qué padre es esto y sí sabía que iba a jugar un papel importante en mi vida, porque me gustaba, pero no sabía que a este nivel de que me iba a dedicar enteramente a esto. No, y aparte está muy relacionado la medicina con la nutrición, ¿no? O sea, ahorita ya Por supuesto. sabemos que si un paciente tiene alguna enfermedad y no come sanamente, pues va a ser difícil que salga de esa enfermedad, ¿no? Así es. En la mayoría de los casos. Entonces, Doc, aquí vamos a dar un salto en el tiempo ya muy importante porque ya dijimos, ahí nació Adara, ya tiene ¿cuántos años? Adara ya tiene 13, 14 años. Ya Como tal, tenemos. como Adara. Pero yo comencé a consultar un poquito antes, ahí en la casa de mis papás. Entonces, Adara tiene ya unos 13, 14 años.
Yo llegué a Dara hace como unos 5 años, entonces quiero dar ese salto porque yo creo que fue hace relativamente poco, hace unos 2 años. No, ya recordé, perdón que te interrumpa. Ya recordé, fue en el año 2013 cuando se inició. Entonces, se van a cumplir 13 años. 13 años. 13 años. Entonces sí, yo llegué hace 5 años, y hace 2 años, me parece, 2 y medio, hubo un cambio muy importante que yo creo que todos los pacientes lo notaron. Todos nos impactamos mucho porque aquí hubo, supongo, otro punto de quiebre, que hablamos ya de un cambio físico. El doctor estaba platicando que pues él tuvo este problema de sobrepeso durante algunos años y ya cuando inició el consultorio pues se seguía presentando. Y aquí es donde viene pues varias incógnitas porque yo aquí quiero preguntar un montón de cosas, pero para empezar, Adelante, no pasa nada. sí, para empezar, me parece interesante pues cómo se maneja esta parte porque yo creo que los nutriólogos, muchas carreras estamos expuestos a ser juzgados, pero sobre todo uno como nutriólogo, pues uno vende esta parte de salud, de ejercicio, de buenos hábitos, de muchas cosas, y el paciente espera vernos con cierto estereotipo, llámese de belleza o llámese el estereotipo con el que esperamos a ver a un nutriólogo, ¿no? Entonces, obviamente aquí no se puede cuestionar el conocimiento porque ya vieron que el doctor es multitask. Siempre ha estado estudiando un montón de cosas y ahorita tiene ya 2 carreras, un montón de maestrías, el doctorado, la especialidad. O sea, el conocimiento nunca estuvo en duda. Y más porque si los pacientes llegaban a buscarlo era porque precisamente había un resultado, ¿no? Porque un nutrólogo, por más que se pueda vender a nivel de imagen, si no vende resultados o no tiene resultados, pues los pacientes no llegan. O sea, los pacientes no son tontos, saben con quién acercarse. Pero supongo que esta parte de exponerse a ser una figura que se dedicaba a la nutrición, pues impactaba un poco en el tema de la imagen. Quiero que me hables de esto. Sí, claro, definitivamente fue una situación, yo creo que en algún momento a mi mamá le generó un poquito de ansiedad de eso, por la crítica que pudiera haber, mm, pero yo recibí muchos comentarios, importantes, incluso críticas de colegas, de una forma, pues algunos a manera de burla, otros a manera de sarcasmo, otros a manera de agresión, de diferentes formas recibí, comentarios, a veces ni siquiera eran comentarios, a veces eran vistas. Recuerdo mucho varios pacientes que entraban a la consulta, entraban al consultorio y cuando me veían con obesidad, con sobrepeso, era como, se quedaban como así, me escaneaban de arriba abajo. Algunos sí se atrevieron a preguntarme, oye, ¿cómo es posible que alguien que tiene obesidad me pueda ayudar, a mí, que estoy buscando bajar de peso? Y Y aquí quiero definitivamente. recalcar que muchos se quedaban callados de una vez que conocían al doctor, porque llegaban sí con esta expectativa de, ay, nutriólogo, pues esperaban ver una imagen, ¿no? Que tienen en sus cabezas de cómo se debe ver el nutriólogo. Y ya muchos llegaban porque yo me acuerdo que en esa temporada, pues yo estaba en otra parte del consultorio, ahorita también me ayudo a atender a ciertos pacientes, pero en ese momento yo estaba en la parte de pesaje y después estuve en historia clínica. Y también ahí me llegaban como los pacientes a decir, ay, el doctor, críticas, ¿no? Pero después yo los veía que regresaban y el concepto era totalmente diferente, era como una admiración, hasta como que cierta vergüenza de haber hecho algún comentario, porque les digo, es que los resultados ahí estaban y eso hablaba por uno mismo. Sí, digamos que yo me ganaba el paciente no a través de mi, de mi imagen, sino, o sea, yo no era un coach, yo no me dedicaba al coaching, yo me dedicaba a la nutrición, a la medicina. No estoy justificando que tuviera ese peso, ni mucho menos. Estoy platicando que yo no era un ejemplo de vida hacia los demás. Yo, tenía muy en claro que tenía un problema, que tenía que cuidarlo, que tenía que atenderlo,
pero pues yo creo que me ganaba a los pacientes con resultados, con conocimiento. Muchos de ellos en la primer consulta salían totalmente convencidos, ya con otra idea totalmente diferente a lo que veníamos, a cómo entraron. Había algunos que no regresaban, no somos, ni el nutriólogo somos para todas las personas, ni todas las personas somos para un solo nutriólogo. Cada quien tiene, cada maestría tiene su librito y cada quien tiene su forma de actuar. Entonces, yo recuerdo que eh, sí hubo quienes de forma cercana me preguntaron mucho, oye, ¿qué pasa o sea, no sientes feo que te dicen esto, que ya subieron en redes aquello, que ya... Y pues creo, no recuerdo algún día que me haya pesado así a tal grado de que me pusiera triste, ni mucho menos. Tampoco te puedo decir que no sentía. Pues sí, dices, ay, caray, pero más allá Claro, es de que que somos seres sociales. Quieras que no, por más que uno diga, no me va a afectar la crítica social, en algún punto sí nos afecta porque pues convivimos con gente, estamos expuestos a eso. por supuesto, y más en lo que te estás dedicando, yo sí lo llegué a sentir, pero tampoco nunca a un grado de que me pusiera triste. Y creo que mm, tan es así que pasaron años para que yo empezara a buscar un cambio en mí, y el cambio no Exacto. viene. ¿Qué pasó hace 2 años o 2 años y medio, que es cuando se da este punto de quiebre donde se genera un cambio muy grande? Mira, yo creo que como yo venía de hacer ejercicio toda la vida, que tuvo esas dos suspensiones importantes, llega una tercera suspensión del ejercicio que es en la pandemia, donde bajo mi nivel de actividad mucho porque yo iba y entrenaba gente al gimnasio y ahí me movía mucho, además entrenaba y además, y de repente, pues, cero ejercicio, o hacía en casa, pero pues no se equiparaba No al el mismo nivel. estar, no al mismo nivel, y una cosa importante, el resto del gasto energético del día no lo tenía. ¿Por qué? Porque yo estaba acostumbrado a dar clases, las clases se hicieron en línea, yo estaba acostumbrado a ir a entrenar gente al gimnasio, se quitó eso, entonces eso me bajó mi nivel de actividad muchísimo. Llega la ansiedad porque cuando llega la pandemia, yo no sabía, yo creo que nadie estábamos preparados para eso, y yo no sabía si cerrar, si no cerrar, si qué hacer, y recuerdo que pues empieza un periodo de ansiedad, y a lo mejor empiezo a comer, a llenar vacíos, o a llenar, o a tratar de calmar la ansiedad a través de la alimentación, y entonces en esta pandemia subo mucho de peso, pero esta vez ya de una forma que me afecta ya diferente. Me afecta en la calidad de vida de una forma importante, a tal grado de no poder ni abrocharme yo las cintas de una manera fácil. Y entonces ahí es cuando empiezo a ver a mis hijas pequeñas, y dice uno, ay caray, no puedo ni jugar con ellas, no puedo mantener una actividad con ellas, y empieza uno a pensar a futuro, ¿cómo le voy a enseñar a subirse a la bicicleta? ¿Cómo le voy a enseñar a esto? Y esa parte jugó un papel muy importante. Mi niña pequeña nació, es niña pandemia, es niña COVID, nace poquitito antes vamos, tenía 6 meses cuando la pandemia empezó a darse a conocer más, ¿no? Entonces, eso fue una motivación muy importante, pero también otra motivación importante fueron los dolores. O sea, a mí me dolían las piernas, no descansaba, ya la respiración se escuchaba diferente, ya empezaba a tener alteraciones, si bien todavía no... afortunadamente metabólicas, tal vez por el ejercicio que mantuve durante mucho tiempo, pero ya tenía problemas motrices, ya tenía muchas cosas. Y el punto de quiebre fue que en el 2013 tuvimos un detalle importante. 2013. 2023, tuve un problema, sí, 2023, tuvimos ahí un problema, que me pegó a nivel emocional, ¿sí? Y entonces, como yo siempre había hecho ejercicio desde muy pequeñito,
mis presiones eran muy bajas. Yo manejaba presiones de 90-60, 80-60, 100-60. 160 era así como lo más alto que llegaba a desarrollar de presión. Y recuerdo que un día, estando sentado con ese proceso de estrés, de ansiedad que me generó aquel problemita, yo estaba un día sentado y empiezo a sentir dolor de cabeza, le pido a mi esposa que me tome la presión, me toma la presión y está ligeramente elevada, no mucho, 130-90, que no es una elevación muy grande, pero para alguien que trae 80-60, 90-60, pues es muchísimo, ¿sí? Entonces empiezo a hacer cambios, no me medico y recuerdo muy bien que en vacaciones de diciembre del 2023, yo digo, mm, estoy sentado jugando, era 26 de diciembre, lo recuerdo muy bien. Estaba sentado jugando con mis hijas, pero no jugando a un nivel de correr. Yo estaba sentado y yo les aventaba una pelotita y ellas iban por ella y regresaban, ¿sí? Y jugando, empiezo a sentir un dolor de cabeza, me empiezo a sentir mal. Le digo otra vez a mi esposa, oye, tómame la presión. Me toma la presión y muy alta la presión. Y entonces afortunadamente tomó una segunda presión más tarde y estaba regulada. ¿Qué estaba pasando? Pues yo ya estaba viendo la punta del iceberg de todo lo que había venido atrás, ¿no? Y entonces ahí digo, como todo buen mexicano, dije el día 2 de enero comienzo a llevar el plan de alimentación y efectivamente retomé otra vez hábitos, retomé ejercicio, estamos en el proceso de seguir controlando el peso, de seguir controlando la adiposidad, de seguir mejorando motrizmente porque algunos de los dolores todavía se conservaron, etcétera, pero seguimos trabajando con eso. Pero ese fue el punto de quiebre más importante. ¿Y cuál fue el primer hábito que cambiaste? Porque yo creo que esto llama mucho la atención en las personas, en quien nos está escuchando, porque muchas veces no sabemos por dónde empezar. Queremos hacer un cambio y sí, muchos tenemos la motivación de varias cosas, ya sea por querer cambiar a nivel estético, y que yo siempre les digo que no debe de ser lo principal, siempre deben de, no que no importe, sino que no sea el centro de lo que queremos cambiar, ¿no? Porque eso puede ser influido por muchas cosas. Si es un estándar de belleza, puede que el día de mañana cambie. O sea, si centramos todos nuestros esfuerzos a simplemente estándar de belleza, eso pues muy fácilmente nos va a mover todo. Pero entonces, ¿qué consejo les darías para que precisamente este cambio, porque obviamente antes del 2023, supongo que hubo otros intentos, ¿no? De querer mejorar. Muchos, muchos. Siempre estaba en constante el lunes, como todos los, como muchos de los mexicanos, el lunes comienzas el lunes, lo haces el lunes con todo el esfuerzo, al día siguiente, el martes andas que no te puedes, bueno, el martes andas más o menos, el miércoles andas que no te puedes ni mover por lo adolorido del ejercicio, como ya llevas 3 días haciendo ejercicio, dices, me merezco comer algo, empiezas a compensar, a comer, llegas del trabajo el jueves muy cansado y entonces dices, también me merezco y deja de Entramos a un ser, ciclo. y entramos en un ciclo. Entonces, y entonces suspendes la alimentación el jueves, el viernes ya no entrenas y luego dices, no, pues ya hasta el lunes. Y entonces, yo creo que ese sería una de las primeras cosas que yo les diría a quien quiera comenzar es no tiene que esperar hasta el lunes, no tiene que esperar hasta enero. Podemos comenzar hoy con pequeños cambios y esos pequeños cambios pueden ser simplemente comer más frutas, más verduras, más agua, empezar a hacer algo de actividad física y poco a poco ir cambiando todo hasta llegar a que sea un concepto ya general y un hábito de vida real, ¿verdad? Entonces, ¿qué diríamos o qué dirías más bien que fue lo que cambió en el proceso de querer bajar de peso de otras veces a esta, que esta hubo un resultado muy, muy importante? Y es Pregunta un, difícil. sí, la respuesta difícil. Mm, tristemente, y quiero decirlo, es que nunca la motivación debería de venir de forma externa. Yo creo que la motivación y la disciplina tiene que venir de manera interna. Sin embargo, yo creo que el interruptor a veces sí es
algo que te mueve de fuera, ¿no? Yo creo que a mí una de las cosas que me movió mucho fueron mis hijas, ¿sí? El pensar en ellas a futuro, el decir, no voy a poder estar con ellas sano, a lo mejor me muero antes, a lo mejor esto, y ellas fueron el motor. Sin embargo, hubo un proceso de concientización muy importante en el cual incluso hasta busqué a un amigo que es psicólogo, que también trabajamos en conjunto aquí, platiqué con Diana, le dije, ¿sabes qué? Quiero entrar en un proceso de pérdida de peso, quiero hacer las cosas diferentes, platiqué con mi familia, hubo el apoyo de mi esposa, hubo el apoyo de mis papás, y bueno, dije, es momento de hacer algo diferente. Entonces, creo que tal vez, Diana, la motivación vino de fuera, porque vino a través de mis hijas, pero fue diferente porque esta vez, a pesar de que había una motivación externa, hubo una concientización interna muy importante y yo creo que eso fue lo que ha hecho la diferencia y que creo me siento ahorita tranquilo. Quiero seguir buscando cambios, sí, como todas las personas, pero mi objetivo era mejorar esa presión, mi objetivo era mejorar mi movilidad y todo eso, ahí vamos, todavía no te estoy diciendo que ya soy un coach, soy un ejemplo de vida, no, estamos No, en no, la pero lucha la verdad es constante. que él se quiere tirar al suelo porque el cambio ha sido impresionante. Igual si podemos anexar aquí imágenes del antes y después, la verdad es que yo estoy muy contenta y muy orgullosa del proceso porque precisamente lo que dices, o sea, no nada más el motivo. Pueden ser muchas cosas, ¿no? Y como tú dices, lo ideal no sería que fuera externo, pero la verdad es que en este caso yo creo que la motivación fue una muy noble, o sea, el cambiar por los hijos yo creo que es algo muy noble, muy importante. Y es válido, o sea, agarrarnos de lo que para nosotros sea importante, yo creo que eso es clave para ya no soltarnos de ahí. Y pueden ser muchas cosas, en este caso fue algo muy bonito, como las niñas. Y de ahí nos agarramos y ya tenemos casi 3 años de mantenimiento, porque también es otra cosa, o sea, una cosa es bajar tantos kilos, pero otra cosa es mantenernos. Y eso también es un camino súper complicado que aquí hemos logrado mantener. Y me da gusto porque, como dice el doc, o sea, el cambio no vino nada más de mí y ya está, sino que también la familia estuvo de acuerdo. Y eso también es clave o también es como de un secreto que por ahí les compartimos. Secreto que yo creo que no es difícil de adivinar, o sea, es que cuando tienes a la gente que quieres apoyándote en el proceso, todo cambia. Es que cuando la gente no te apoya, o sea, es de que tú estás a dieta, pero ellos pasan con su pizza, ellos pasan con su refresco, o te tachan a ti de que eres el raro porque comes sano, y ahí viene la que toma agua o el que come más saludable, pues esto nos echa para atrás en el cambio, ¿no? Pero cuando tenemos a gente alrededor apoyándonos, que también se unen en el proceso de cambio, eso lo hace todavía más sostenible, ¿no? Definitivamente que eso es algo que se le recomienda mucho aquí a los pacientes. Es muy frecuente que llegue la esposa de alguien y ella misma dice, ¿sabe qué? Es que doctor, me salí del plan porque mi esposo estaba comiendo tal cosa en este. O porque les tengo que preparar algo a ellos y algo a Exacto. mí. Y yo tengo que hacer diferente para mí. Sí, el ejemplo clásico de esto que está diciendo Diana serían los niños. Los niños muchas veces los sometemos a un plan alimenticio y resulta que el papá y la mamá están comiendo diferente a ellos, y pues entonces el niño no va a ser algo que va a poder sostener para toda la vida esto. Y aquí es en donde yo diría, Diana, pues así han sido 3 años de bajamos 40 kilos, un poquito más. Tuvimos que parar un poquito la pérdida de peso porque ya empezaba a tener algunos cambios que no quería tener. Entonces frené, pero vamos a seguir buscando mejorar físicamente, pero mejorando la salud, ¿sí? Entonces creo que ahorita ya mi movilidad es diferente, creo que ahorita ya mi perspectiva de la vida es diferente. Ya y yo lo digo con mucho cariño, el poder correr detrás de mis hijas, el poder correr, enseñarles a la bicicleta, todo eso, ha sido maravilloso, ¿no? Y es algo a lo que yo le estaba teniendo mucho miedo, porque yo decía,
¿qué van a hacer mis hijas con esto? Cuando yo era alguien que hacía un montón de ejercicio, que tenía un montón de condición, que tenía un montón de movilidad, que hacía un montón de cosas, además de que tuve unas lesiones por ahí que también fueron importantes, pero bueno, eso es otra cosa que platicaremos después. Pero sí, el juego con mis niñas fue algo importante. Y ahorita no, ahorita... Bueno, obviamente que sigo queriendo jugar con ellas, que sigo queriendo tener esa cercanía con ellas, pero ya ahorita ya es la cosa de no quiero volver a necesitar que alguien me abroche los zapatos, no quiero volver a necesitar que alguien me apoye en ciertas cosas, o sea, yo quiero mantener una vida saludable, disminuir el riesgo de desarrollo de algunos tipos de cánceres, de enfermedades metabólicas, de todo eso que conlleva el sobrepeso y la obesidad, que a veces no nos damos cuenta que existe. Sí, pues ha sido un cambio muy, muy bonito. Yo creo que toda esta historia que hemos escuchado el día de hoy, de los que muchos no conocían, yo creo que nos acerca más al doctor y a conocer, obviamente, su historia, pero nos deja un mensaje muy bonito y me deja pensando en la palabra totalmente en todo esto desde que comenzó, es resiliencia, porque él pudo haberse, no sé, deprimido cuando llegó este tema de estudiar medicina y saberse que no iba tan bien como en otros grados más atrás. En vez de dejarse caer, pues empezó a estudiar otra carrera que lo motivó como que, no, pues si soy bueno, entonces si soy bueno, pues voy a ser bueno en las dos cosas. Y cuando vino este punto de quiebre, con el tema de la imagen, con el tema de las críticas, vino otro cambio muy bonito y tampoco nos dejamos caer de ahí. Entonces aquí siempre se ha intentado como que a pesar de las adversidades seguir creciendo y eso está muy padre porque yo creo que todo eso también se transmite en las consultas. O sea, cuando somos tan, no sé, si tuviéramos un enfoque más pesocentristas, los pacientes también se quedarían con eso. Pero como somos personas que hemos salido adelante de ciertos contextos, también podemos transmitirles al paciente y en vez de regañarlos porque no bajan de peso, porque no se pueden apegar a los hábitos o porque no pueden aprender a seguir una dieta, podemos abrir un poco más la mente y enseñarles cómo es el camino desde, claro, también compartir experiencias propias y también, obviamente, enseñar con el ejemplo. De hecho, ahorita que tocas ese punto y ya para cerrar este episodio, eso que acabas de comentar es algo que me comentó un compadre que también es nutriólogo, que le mando saludos, Giovanni. Él me dijo un día, oye, es que tú tienes este, una ventaja sobre muchos de los nutriólogos, y es que viviste la obesidad. Y él lo dice en un aspecto que pues tiene razón. O sea, al momento de yo, no puedo decir que transferirme, pero sí hay esa situación de decir, pues yo ya pasé por esto, yo ya sé lo que sí, entiendo por lo que estás pasando, que no estoy justificando, creo que estaba afectando mi salud, creo que pero bueno, en ese aspecto sí creo que comprendo muchas veces muchos de los procesos por los que pasan los pacientes. Yo fui un niño que creció por ahí, espero que podamos subir una foto, a mi sobrina le encanta esa foto. Yo creo que siente que a mí me desagrada. No, en la realidad es que la comparto con cariño porque cuando la veo, precisamente refleja la obesidad. Ese es un niño clásico con obesidad, que trae unas palomitas en la mano, que está muy feliz porque va a comerse eso, trae unos sándwiches en la mano. La realidad es que no todo era para mí, pero bueno, la imagen refleja eso. O sea, cuando lo ves, pues da risa porque es como que ay, el niño yo llegué a ser talla 42 de niño. O sea, siendo niño, era talla 42 de adulto. Mi hermano agarraba mis pantalones y decía, es que esto es un cuadro, decía, tienen lo mismo de alto que de ancho. A manera de broma, creo que él era el único que permitía que dijera cosas de mí, porque cuando alguien decía cosas de mí se molestaba, pero él sí podía decir cosas de mí. Y bueno,
Es cierto, o sea, yo viví esa parte, yo viví como niño el esconderme para comer, yo viví como niño el darme atracones, nunca tuve un trastorno de la conducta restrictivo, es decir, nunca hubo anorexia, bulimia, pero sí llegué a tener atracones, sí llegué a tener esa situación, recuerdo muy, muy claro y con esto cerraría, porque yo siempre les digo a los pacientes, el problema que traes, pues no inició ahorita y no lo puedes cambiar de la noche a la mañana. Comenzó a lo mejor, ahora que lo digo en clases, les digo, comenzó desde el embarazo, desde la forma del parto que tuviste, porque el parto y la cesárea hacen un comportamiento diferente en la microbiota intestinal, pero eso lo vamos a hablar más adelante, pero les platico, o sea, desde ahí estamos determinados genéticamente, desde ahí estamos determinados en hábitos, en cambios en tu cuerpo, pero yo era ese niño, recuerdo muy, muy claro que en mi casa gastaban mucho. Mi mamá fue una persona que tuvo bajo recurso, vivió la pobreza, de manera que a veces no tenía zapatitos, a veces comían de la calle, etcétera. De lo que le regalaban los vecinos, así, o sea, a un nivel de eso. Y cuando llega, ella siempre dice, se culpa de nuestra gordura, dice, porque dice que ella nos engordó. Y efectivamente jugó un papel ahí en la situación de acercarnos al alimento, pero la decisión siempre es de uno, es personal. O sea, yo jamás culpo a mamá de esto, al contrario, yo siempre le digo, y te lo digo ahorita, mamá, si estás escuchando esto, no fue tu culpa. Y qué bueno que pasó, porque si no hubiera pasado, a lo mejor yo no me dedicaría a lo que me dedico, a lo mejor no sería tan feliz como soy ahora, porque a mí me encanta lo que hago y me dedico a esto y disfruto y quien me conoce sabe lo mucho que disfruto el ver a los pacientes, el decirles el cómo te fue, el cómo te portaste, el que te vaya bien, esa parte porque me hacen broma de que uso muchas palabras similares entre una consulta y otra, pero la realidad es que yo disfruto lo que hago, disfruto ver los cambios que en compañía de todo el equipo que tenemos hemos logrado con ciertas personas, cambiamos vidas. A eso nos dedicamos nosotros, a cambiar vidas, no a bajar a gente de peso. Y yo no me dedicaría a todo eso y no sería igual de feliz si tal vez no hubiera subido de peso cuando era niño. Pero a manera de reflexión personal, les platico que cuando yo tenía 8 años de vida, que era el momento donde empecé a subir de peso, mi mamá me mandaba a la tienda y cuando yo regresaba de la tienda, en el transcurso de regreso, me comía un gansito y un pingüino a escondidas, rapidotote, y escondía los paquetitos antes de entrar a la casa para que no se dieran cuenta. Obviamente se daban cuenta, primero pues, porque pues, veían los papeles, pero segundo se daban cuenta pues porque faltaba el dinero, ¿no? Obviamente que mamá decía dónde quedó el dinero. Sin embargo, el meollo no es ese. El meollo no es si me robaba el dinero o no me robaba el dinero de mamá. El meollo es, porque mamá siempre nos dijo abiertamente y mi papá siempre nos dijo abiertamente, agarren lo que necesiten, el dinero es suyo, el dinero. Entonces, nunca fue tomado como si fuera un robo. Pero el meollo de esto es decirles que en una cuadra yo me comí ese gansito, ese pingüino, así, o sea, rapidote para antes de llegar a la casa. Recuerdo también una vez, una noche, donde no tenía hambre, simplemente quería comer y bajé a la casa, al refri, no había nada, había unas tortillas ahí, en el refrigerador, las agarré así y me las metí todas a la boca, y me comí 2 o 3 tortillas, no sé, frías, así como son cosas que se le quedan a uno guardadas, son cosas que uno viene arrastrando y bueno, todo eso pasé de niño. Entonces, Sí, yo también. Por eso me gustaría compartirles y también que les quede como mensaje de este episodio, cuiden a sus infancias, o sea, no saben obviamente uno como padre nunca quiere dañar a sus hijos y nunca lo hace con esa intención, pero a veces desde el juzgarlos por el cómo se ven, el mencionar ciertos efectos en el peso, el cómo te acercas con ellos en la alimentación, precisamente lo que hablábamos ahorita de, ok, está subiendo de peso, le cambio la alimentación a él, pero yo sigo comiendo igual,
deja mucho grabado en la mente. Si ven que están teniendo problemas con la imagen, con el peso, si son niños, están hablando de que quieren adelgazar, tengan mucho cuidado en cómo se dirigen con ellos. Si creen que no pueden, busquen el acompañamiento necesario, pero es que desde ahí nace todo. Y aquí llegan muchos pacientes y yo creo que uno mismo como persona va a recordar, en la infancia es cuando se forman ciertos esquemas maladaptativos de defectuosidad, de no ser suficiente, de me falta esto, y ahí es cuando nace. Obviamente nunca queremos provocarles estos, pero hay que saber cómo nos estamos dirigiendo con el niño, porque de ahí nacen muchas cosas. Sí, afortunadamente yo tuve mucho a mis papás de respaldo. Yo no tuve esa parte de crítica, no tuve esa parte. Más bien la situación es que en mi casa había abundancia porque como mamá tenía miedo a las carencias, pues tenían en la casa un montón de comida. Eso es lo único que sucedió por ahí. Pero yo les agradezco mucho a mis papás el que hayan puesto tanto de su parte, tanto siendo niños como ahora que soy adulto, siempre han dado ese respaldo y bueno, ahora soy lo que soy por haber pasado por todo este tipo de cosas. Pues ahí les dejo un poquito de lo que yo sé que esto se alargó muchísimo. Tal vez lo vea. Quisimos resumir en ¿cuánto? ¿Hora y media? En hora y media la historia de ¿cuántos? ¿15 años o más? No, pues si hablamos desde que entrené karate desde los 2 años, 7 meses, pues Fue mucho tiempo bueno, resumir en hora mucho y media. tiempo. Pero sí la idea era pues proyectarles, decirles que nosotros estamos pasando por procesos también y por eso quisimos iniciar primero con el video de Diana, el episodio de Diana, luego que es el episodio mío. Voy a seguir viendo algunos episodios con algunos más de las partes del equipo, que ya los tenemos ahí en espera, pero también, pues, este espacio va a abordar también con especialistas, entonces también vamos a invitar a un cardiólogo que estamos ahí ese será el siguiente episodio en donde vamos a hablar sobre dislipidemias y el tratamiento actual que se está dando y con él vamos a conversar tanto Diana como yo. Pues muchas gracias Diana por escucharme, muchas gracias por las preguntas incómodas. Era necesario. Por Los pacientes recordarme. requerían esta información. Sí, yo creo que es necesario que Que uno se abra así. externar. Sí, yo creo que a Diana le costó trabajo preguntar algunas valga la redundancia de las preguntas, hacer algunas de las preguntas, a lo mejor como por el temor, pero realmente es algo que yo tengo bastante superado, es algo con lo que he aprendido a vivir, y en la actualidad creo que quiero seguir cuidando de mi alimentación, pero no por una cuestión estética, ya pasó esa situación, si llega lo estético, qué bueno, va a ser la cereza del pastel, pero ahorita seguimos en busca de la salud. Pues muchas gracias, Diana, No, gracias a ti. y nos vemos en el siguiente episodio.